Tú dispones, Señor, de este tiempo y de este lugar para que todos nosotros, Señor, como familia y como hermanos nos podamos reunir, Señor. Sé que tú te agradas de esto, Señor. Sé que tú estás en esto, Señor. Tú oraste, Señor, antes de partir con el deseo de que todos nosotros fuéramos uno, como tú y el Padre son uno, Señor. Y hoy todos aquí de manera unánime, Señor, queremos pedirte que tú hoy vengas y nos hables, Señor, que esta palabra, Señor, sea de mucha edificación para nosotros, Señor. Que nada de lo que tú nos quieras decir hoy, Señor, se deje de decir. Yo te pido, Padre, que tú pongas en mí, Señor, tu espíritu, ese denuedo, Señor, que tú le diste a los discípulos para hablar tu palabra, Señor, con poder, con libertad, con autoridad, Señor. Yo te pido que hoy todos nuestros corazones estén abiertos, estén dispuestos, Señor, a escucharte, Señor. Que hoy, Señor, nuestros corazones sean como en esa parábola, Señor, que tú nos enseñaste. Que hoy nuestro corazón no sea como piedra, Señor, como abrojo, Señor, sino que sea una tierra fértil, Señor, donde esta palabra que tienes para nosotros hoy dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Yo te pido, por favor, Padre, háblanos, Señor. Por favor, dígale usted hoy al Señor, por favor, Padre, háblame, háblame, Señor. Tal vez ya he escuchado muchas veces este tipo de mensajes, Señor, o estas citas bíblicas, pero sé que muchas de esas cosas que tú ya me has hablado antes, tal vez las he olvidado o tal vez no las he puesto en práctica, Señor. Y yo quiero que esta noche tú me hables, Señor. Que yo pueda hoy entender tu palabra de una manera diferente, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo de mi interior, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Un aplauso para el Señor, por favor. Bueno, como bien saben, ¿en qué mes estamos? No, pues sí, en octubre, pero el mes de la Biblia. Muy bien. Y este mes nos han dado, yo considero que nos han dado palo, nos han dado duro con el tema de la lectura de la palabra de Dios. Y yo creo que no debería ser solamente este mes, sino que todos los meses realmente necesitamos ese tipo de mensajes, porque creo que si hay algo en lo que esta generación y esta iglesia ha estado fallando mucho, es en la lectura de la palabra de Dios, en la devoción a la palabra de Dios. Me tomé la tarea de buscar una pequeña encuesta. El título del mensaje de hoy es Viviendo en la palabra, ¿no? Viviendo en la palabra de Dios. Aparentemente es algo que no es muy difícil o suena como muy superficial, pero usted y yo sabemos lo difícil que a veces es poder caminar y vivir en la palabra de Dios. Y estuve buscando una encuesta que había visto el otro día de unos muchachos que tienen un canal en YouTube que es muy bueno, que son muy estudiosos, muy juiciosos, que se llaman Byte. Yo creo que algunos de ustedes los han visto, que quiere decir, creo que es Biblias, Ideas, Teología y no me acuerdo la estudio, no recuerdo qué es lo que, o escritura. Son unos teólogos muy buenos haciendo estudios de la Biblia, haciendo estudios de la historia de la iglesia, y ellos publicaban no hace mucho una encuesta que la anoté aquí como una parte de lo que ellos habían investigado, y es que hicieron una encuesta para ver qué tanto leía la Biblia los cristianos actualmente. Una de esas encuestas, que la encontré por allá del 2019, nos indicó que solamente el 9% de los cristianos en Estados Unidos lee la Biblia regularmente o semanalmente. Imagínense, solo el 9%. Difícil de creer, ¿no? ¿O no? Luego encontré otra encuesta mucho más actual, muchísimo más actual, que es del 15 de octubre, que nos dice que de 41 personas que debían haber respondido el cuestionario de Lucas 10, solo 10 lo presentaron. Imagínense. Y esa es una encuesta actual, muy confiable, muy segura. ¿Y saben de dónde es esa encuesta? De Renovación, Palabra y Vida. No sé si están en ese grupo que esta mañana el pastor, con preocupación creo yo, ¿no?, publicó
pues como Jesús dijo hace 8 días, Jesús Florido, también se incluía a él, y yo hoy humildemente tengo que aceptar delante de ustedes que también estoy dentro de ese 88% que no lo presentó, o no menos, como el 75%. Pero imagínense que en ese grupo de WhatsApp, no sé si han visto ustedes cuántas personas hay. Voy a mirarlo. O alguien que me bote el dato ahí para no tener que buscar. 130 personas, de las cuales 41 personas, por lo que publicaste, estaban haciendo como la tarea más o menos. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Insensatos, ¿no? Dice Gálatas. Imagínense. No solamente es en Estados Unidos, es también acá. Y por ende es prácticamente en la iglesia en general. Y juntamente con mi esposa estábamos pues averiguando sobre el tema y nos dimos cuenta que pues bueno, empezamos a notar algunas de las cosas ahí que queríamos como preguntarnos y respondernos mutuamente nosotros. ¿Por qué razón pasa eso? ¿Qué razones me pueden dar alguno de ustedes de por qué no leen la Biblia constantemente? Las ocupaciones, dicen algunos. El corre-corre. ¿Nunca han hecho la cuenta de cuánto se pueden llegar a tardar leyendo un capítulo de la Biblia? ¿Media hora? Uy, pero ¿cuál capítulo, hermana? Bueno, si usted se lo toma en serio de leerlo, meditarlo, y que en el principio entonces esta palabra en el original quiere decir esto, yo creo que sí se toman media hora. O subrayando, ¿no? Mi esposa, ella es muy juiciosa. Ustedes ven la Biblia de ella, yo siempre la molesto y digo que ella cree que ese es un libro para colorear. Porque quiero que lo levantes y lo muestres, así como lo tienes. Ella tiene una manera muy chévere de estudiar la Biblia que algún día nos la enseñó en el grupo de jóvenes, que ojalá todos la aprendieran, los que les gustan los colorcitos, subrayar la palabra de Dios. Y es que cada color significa una cosa. Entonces cuando usted lea el Evangelio, cada vez que lea algo sobre el Espíritu Santo, color azul. Cada vez que lea algo sobre arrepentimiento, color verde. Cada vez que lea algo y así sobre algún tema en específico, usted destina un color en específico. Y cuando usted va a buscar algo que necesita una palabra de aliento o para enseñarle a alguien, seguramente como ha estudiado juicioso, ella va a tener subrayado y va a tener una guía de dónde va a poder encontrar algo para poderle dar una palabra a alguien. A mí eso me parece muy chévere. Y yo sí doy fe de que a veces se puede uno demorar bastante tiempo estudiando solamente un capítulo, a veces. Pero siendo honestos con nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros estudiamos profundamente la Escritura? Solamente ahí les voy a aceptar esa excusa. Rara vez lo hacemos, ¿no? Muy poco lo hacemos, de verdad. Sentarnos, apartar un tiempo. Yo soy de los que realmente creo que siempre alcanza el tiempo. Por más responsabilidades que tengamos, siempre es cuestión de esforzarnos un poco más, de sacrificar unos minuticos más, sobre todo en la mañana, ¿no? Que es cuando no hay excusa, ¿no? Casi no hay responsabilidades a las 4 de la mañana o a las 5 para algunos, ¿no? Pero si algunos las tienen a las 4, pues entonces no creo que a las 3:50 las tengan, 10 minuticos antes. Realmente nunca hay excusa para tener una vida devocional constante. Siempre, siempre, siempre tenemos tiempo. Tenemos que simplemente no buscar ese tiempo, porque a veces se nos va la vida en eso, ¿no? Como que esperando, posponiendo, cuando pase esto, ahí sí lo voy a estudiar. No es simplemente sentarme, organizarme y voy a destinar de tal hora a tal hora todos los días para leer un capítulo diario y orar sobre ese versículo o sobre lo que el Espíritu Santo me quiera guiar a orar ese día. Como les decía, así como la encuesta nos dio ese resultado tan negativo, y también les decía que yo aceptaba que llegué como hasta el capítulo 7 y la verdad me desmotivé porque me rajé en ese capítulo. Venía con una buena racha, 7 días de racha en el estudio bíblico del pastor Harold, y el último capítulo lo quise hacer de afán y saqué
Creo que 6 de 10 o 4 de 10. 4, pero yo creo que más de uno cayó en ese capítulo 7, fue que al pastor le fascinan las cascaritas. ¿Sí se han fijado? Porque él pone 4 respuestas y de alguna u otra manera las 4 respuestas pueden llegar a ser correctas, pero solo hay uno que incluye la respuesta en general y ahí siempre caemos, siempre caemos. Y ahora, ¿cuántos de ustedes la están haciendo como el pastor nos dijo? Solo leer una vez y ya dirigirnos al cuestionario. Así lo dijo el pastor, ¿no? Que la idea no era ir contestando e ir buscando la respuesta y contestar. No, la idea es como un examen. Obviamente se pueden leer 3 o 4 veces, pero después de eso, sin soplete. Y allá usted a responder su examen. Y eso está chévere como para analizar qué tan buena retentiva estamos teniendo, si debemos leer más pausadamente, si debemos tener más cuidado. Y bueno, pues eso arrojó la encuesta en Estados Unidos. Y ahora nos damos cuenta que eso arrojó nuestra encuesta también acá interna, dentro de la iglesia. Estamos mal en la lectura de la Biblia. Y créanme que si como cristianos estamos mal en la lectura de la Biblia, de ahí para allá, francamente no podemos esperar muy buenos resultados en nuestra vida como cristianos. Se supone que eso hacemos los cristianos, ¿no? Los cristianos hacemos, bueno, adoramos al Señor, escuchamos música cristiana y practicamos un libro que se supone que leemos constantemente o a diario. ¿Qué dice el Salmo 1? La mayoría de nosotros lo conocemos, ¿no? Empieza con un bienaventurado, creo. Y a mí me fascina lo que dice el 3. Bueno, leámoslo todo, mire, leámoslo todos al tiempo. Yo voy a leer el 1 y ustedes leen el 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el 1 hay una palabra que dice escarnecedores, ¿no? Todos sabemos que es escarnecedores, burladores, ¿cierto? Eso quiere decir un escarnecedor. Y ahí en el 2 decía que en su palabra medita de día y de noche. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben qué es meditar? A veces equivocadamente creemos que la meditación es lo que nos vende el mundo actualmente, ¿no? De la nueva era, que es como sentarnos de una manera especial y hacer como y tratar de blanquear como la mente para poder meditar. Y aunque parezca gracioso, sí se parece un poco a eso. Algún día yo encontré un ejemplo muy chévere en una Biblia que se llama, en un libro, bueno, es como sí, un diccionario bíblico que se llama el Strong. Y el ejemplo práctico que ponía sobre meditar era repetir. Era que él ponía el ejemplo, por ejemplo, del Salmo 23, y él ponía el ejemplo diciendo como que el Señor es mi pastor, nada me falta. Y ya, y todo el día la repetición de ese versículo constantemente, no solamente repetirlo por repetirlo, sino que yo lo estoy diciendo constantemente y declarando con mi boca, y inevitablemente ahí lo estoy meditando, ahí lo estoy pensando. Todo el tiempo tengo mi mente ocupada con el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y tú lees algo en la mañana y tú lo meditas, lo repites constantemente. Esa es la meditación de la palabra de Dios. Así, créanme que a veces se nos va a hacer mucho más fácil memorizar versículos. A mí me cuesta muchísimo. A mí me impresiona y doy fe también de que la manera en la que el pastor Brian nos cita constantemente la Biblia es un milagro. Él mismo dice que es un don. Porque yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que a veces cuando hablamos con él le contamos algo y resulta que a los 15 días él nos pregunta por lo mismo. Y él mismo lo ha dicho, él se le olvida. Y se le olvida constantemente casi todo menos la palabra de Dios. Yo no sé cómo hace, pero sí sé
porque es un don que el Señor le ha regalado. Y también es un don o un talento que nosotros podemos ejercitar, el de estar memorizando constantemente la palabra de Dios, pegado a la meditación de la palabra de Dios. Entonces, una de las razones por las que de pronto no tenemos una vida de constante crecimiento y de lectura de la palabra de Dios es porque realmente hay muy poco interés en la lectura. ¿O no? A veces no le ponemos el interés que deberíamos ponerle a la palabra de Dios, y por eso yo quiero que mediten en eso. Hoy no vamos a hablar de pronto como a mí a veces me gusta, que esta palabra en el original significaba esto, y a veces que, como saben, me gusta mucho contar historias y todo ese tipo. No, hoy vamos a hacerlo así de manera mucho más clara, mucho más práctica, y quiero que todos entremos como en un momento de autoexamen, de realmente examinarnos a nosotros mismos y llegar a la conclusión si realmente para nosotros la palabra de Dios es una prioridad o no. Porque si queremos de pronto declarar lo que dice ese salmo y ver el fruto, ¿no? Porque dice en el 3 que cuál es la recompensa de los que meditan de día y de noche en la palabra de Dios. El siguiente dice, eso a mí siempre me ha gustado, es como un árbol que está siempre plantado a la orilla de un río, de las aguas. Siempre está radiante, siempre está verde, siempre está vivo. Y porque muchas veces esa no es la realidad de nuestras propias vidas. Porque a veces nos sentimos secos, porque a veces nos sentimos frustrados, porque a veces sentimos que no podemos avanzar. Probablemente en el 2 está la respuesta. ¿Realmente la palabra de Dios para nosotros es una prioridad o no? Si lo es, créanme que vamos a empezar a sacar el tiempo. Yo todo este mes me he sentido así súper desafiado. El mensaje que dio el pastor Harold hace 15 días, a mí yo sentí que me golpeó muy fuerte el corazón, porque es que realmente le hemos quitado mucho valor a la lectura de la palabra de Dios. Y los puedo entender, porque es que hoy en día, con tanto entretenimiento, a veces creemos que con lo que decimos que ay, sí, yo tengo mi TikTok, pero yo no me la paso viendo contenido basura, sino esos devocionales bonitos que salen con una canción de fondo y pasa un versículo y lo comparto en mis estados y que qué lindo, y a veces creemos que eso es suficiente y todos sabemos que no, porque pasamos mucho más tiempo en ese tipo de cosas y entretenimiento que en la palabra de Dios o en la meditación o en la oración. Todo eso siempre tiene que ir de la mano. Si no tenemos una vida de lectura constante de la palabra de Dios, pues ahí tienen la respuesta. Como les decía, pues si estamos estancados, si nos sentimos secos, es porque realmente la palabra de Dios no es un deleite para nosotros. Y lo entiendo, ¿no? A veces lo es, como les digo a veces a los jóvenes. En una de las preguntas de Lucas, cuando el pastor nos evaluó, había una genealogía. No sé si recuerdan que en Lucas al comienzo hay una genealogía, y que de Abraham hasta tal 14 generaciones dice en otro evangelio, pero él nos dijo que pusiéramos a 3 personajes principales de la genealogía. Y yo recuerdo que cuando leí ese capítulo yo dije, ay, pero ¿para qué leo esa parte? De que Abraham hijo de Janiatán y que yo no sé qué. Y si usted ha leído Números, o si usted ha leído Crónicas, o si usted ha leído esos libros que tienen solo genealogías y nombres raros, me va a hallar la razón de que a veces uno esa parte como que se la pasa por encima y continúa. Y ese día creo que perdí en esa respuesta por pasar por encima de la genealogía. Y sí, a veces es aburrida, ¿o no? A veces es desgastante, a veces es agotador, pero ¿es una excusa acaso eso para no leerla? ¿Cierto que no? ¿O sí? No hay una excusa válida. Si nosotros nos metimos en esto que se llama el cristianismo, parte principal de nuestra fe es la lectura de la palabra de Dios. Si no la estamos leyendo, como les decía, no sé en qué andamos.
Es como un cristiano que no lee la Biblia, imagínense, eso no, como que no cuadra, ¿no? O a veces yo digo que un cristiano que no escucha ni música cristiana, ni que lee la Biblia, ni que adora, ¿podemos realmente decir que es un cristiano? Yo digo que es más bien como un simpatizante y ya, ¿no? Porque tampoco podemos llegar a omitir ese juicio de decir quién es un cristiano y quién no. Eso es muy difícil para nosotros. El pastor hace algún tiempo nos recomendó un libro que se llama Mero Cristianismo. Yo lo estoy leyendo actualmente, de C.S. Lewis, el escritor de Narnia, y él habla de una manera muy, muy chévere cuando se trata de eso, de criticar o de querer como omitir, hacer juicios sobre quién es o quién no es un cristiano. Y él simplemente llega a la conclusión en ese libro de que pues eso realmente a nosotros no nos interesa y es muy difícil llegar a concluir si alguien es o ni siquiera es o no es cristiano, si es un buen cristiano o es un mal cristiano. Realmente eso a nosotros debería tenernos un poco sin cuidado. Debemos esforzarnos siempre en nuestra vida personal y estar bien con el Señor y no desgastarnos a veces tanto viendo la vida de los demás, sino esforzarnos por nuestra propia vida. Ese tipo de cosas son los que nos desvían de esas disciplinas espirituales. Cuando ya nos empezamos a creer un poco superiores a los demás, empezamos a dejar de lado la palabra de Dios. Como tal vez a algunos de ustedes les ha pasado, porque yo creo que aquí hay muchos que llevan años en el Evangelio, que somos del Antiguo Testamento. Llevamos ya más de 5, 10, 12, 15 años. Y yo recuerdo que en algunos de esos momentos de mi vida en los que no estoy como muy firme con el Señor, uno haya sentado, uno a veces cree que uno puede dar el mensaje mejor que el que está arriba. Y empieza uno a creer que sabe más, o que eso ya lo había escuchado, o que eso ya me lo habían enseñado, o que eso ya no es para mí. Eso es una alarma en nuestra vida. Y créanme que si estamos así o cuando pensamos así, estamos X, como les decía, siempre en la lectura de la palabra de Dios. Entonces, la primera es, ¿cuál era? Que no tenemos interés realmente en la palabra de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Yo creo que debemos redefinir qué es la Biblia para nosotros. Porque a veces lo vemos solamente, como ya lo han hablado acá, ¿no? Como el libro Agüero, el que lo ponen allá con el Salmo 91 o el Salmo 93, y que creen que eso es como los ajos para detrás de la puerta o en la cama para los vampiros, o que es como las sábilas que dicen eso, que la sábila colgada detrás de la puerta, y que por tener versículos colgados por todo lado de la casa es suficiente. Y todos sabemos que eso no. Yo he entrado a muchas casas en mi trabajo, gracias a Dios tengo la posibilidad de entrar por lo menos a unas 5 o 6 casas diferentes todos los días. Tengo que estar de casa en casa, y en la mayoría de las casas de las que uno entra, uno ve casi siempre ese tipo de cosas, versículos. Los que no son creyentes, obviamente uno ve imágenes. Un día entré donde una señora que creo que practica de todas las religiones, porque tenía cosas judías, cosas cristianas, cosas católicas, tenía la mata colgada, tenía de todo. Hay mucha confusión, ¿no? Incluso, nos podemos reír, incluso dentro de la misma iglesia seguimos teniendo ese tipo de confusión. La Biblia nunca va a ser un amuleto, y solo tenerla ahí no va a servir de nada. Charles Spurgeon decía que hay suficiente polvo sobre vuestras Biblias. O sea, imagínese usted esa Biblia ya que tiene bien escondida o bien alta ya, y él dice: hay suficiente polvo sobre vuestras Biblias para que puedan escribir sobre ellas condenación. Y realmente a veces es así. Realmente es así. Nosotros estamos muy contentos con el grupo de jóvenes, porque hemos visto cómo que la mayoría son muchachas. Creo que solamente habemos 2 jóvenes hombres en el grupo de jóvenes. Tocan que nos ayuden a orar para que lleguen hombres, porque solo estamos Jesús y yo. Imagínense con todas esas chinas, eso es un caos. Pero hemos visto mucho la evolución del grupo de jóvenes en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Nuestras actividades de jóvenes casi siempre van muy ligadas a hacer preguntas, a esperar una respuesta, a dar un incentivo porque están estudiando juiciosos, porque se ha visto que ya saben.
conocen la palabra de Dios. Y estoy seguro que muchas personas de las que ya llevamos muchos años en el Evangelio nos preguntan cosas muy básicas y ya se nos olvidaron. Por lo menos este sábado hicimos como un resumen de toda la historia de la Biblia. Y les voy a hacer algunas de esas preguntas. Por ejemplo, ¿en cuántos años aproximadamente se escribió la Biblia? Respondió una joven, ¿sí ven? Ahí está en toda la mitad. Majito. En aproximadamente 1600 años. Y esas son clases que nos han dado constantemente aquí arriba, ¿no? ¿Cuántos escritores? 40. Muy bien. Bueno, a ver cuál otra les hago así que sea un poco más difícil. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Sí ven? Ahí se rajaron ya. Los invitamos a las reuniones de jóvenes. Creo que son 39, ¿no, hermano Steven? Y 27 en el nuevo, que suman 66. 39 y 27. Y ese tipo de cositas se tiende a olvidar, ¿no? Cada rato se tiende a olvidar eso. Hay muy poco interés muchas veces en estar creciendo y alimentándonos constantemente en la palabra de Dios. Muchos de nosotros, cuando nos preguntan qué es la palabra de Dios, como yo les preguntaba a ustedes, yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor me enseñaron a responder que era un manual, que los cristianos teníamos un manual y que seguíamos las instrucciones de ese manual, pues porque ese fue el manual que nos dejó el Señor. Ahora ya les pregunto, cuando ustedes compran un televisor o un electrodoméstico, ¿cuántos de ustedes leen ese manual? Yo creo que a veces las mujeres están un poco más abiertas a leer el manual. Nosotros como hombres queremos destapar esa caja ya y empezar a armar, y si nos sobró algo, esos son los de repuesto. Y ahí dicen, no, pero espera, y quieren mirar el plano y cómo va. Yo me acuerdo que en el retiro, cuando recién llegamos del retiro, yo me había comprado una mesita para organizar libros, y ese día llegamos retarde, recansados, y cuando yo me enteré que eso había llegado, a mí no me importó que eran las 10 de la noche, me fui a buscar a la portería la casita y esa misma noche la armé. ¿Y creen que leí el manual? Por ahí me sobraron varias tapitas y cositas así. Pero ven que para nosotros la mayoría de las veces, si nos preguntan qué respuesta le damos a alguien que está empezando en el Evangelio, a mí me decían eso y yo muchas veces lo dije, es que es un manual y ahí están las instrucciones de cómo funcionamos, pero casi nunca lo leemos. La palabra de Dios es mucho más que un manual, es muchísimo más, ¿no? La misma palabra de Dios dice que el verbo se hizo carne. La palabra de Dios es Jesús, simplemente es Él. ¿Cómo puedo conocerlo a Él si no leo la palabra de Dios? ¿Cómo? Ahí tienen que irse haciendo ese autoanálisis. La primera era, ¿qué es la palabra de Dios para usted? Y respóndase usted mismo, ¿qué es la palabra de Dios para usted? ¿Es solo un manual de instrucciones? Porque yo creo que es muy aburrido, ¿no? Y es muy difícil leer la Biblia solamente como para ver qué puedo y qué no puedo hacer, como si fuera solo un manual lleno de órdenes y leyes que en sí las tiene, ¿no? Pero no es eso. A mí la palabra de Dios me guía a querer conocer el corazón de mi Salvador, conocerlo a Él y inevitablemente pues reflejarlo a Él, ¿no? Porque la Biblia dice que es un espejo que nos muestra constantemente es cómo estamos nosotros. Entonces pregúntate eso, ¿qué es la palabra de Dios para ti? Debemos redefinirlo, porque por ejemplo, cuando hablábamos hace un momento del tema de las redes sociales, que no leemos constantemente y creemos que es suficiente con escuchar un devocional, o a veces ese error que yo he cometido muchas veces, incluso lo digo, no, es que cuando esté cansado lea solo un salmito, que es cortico, ahí como porque lea algo y ya. Y no, debería uno siempre ser exigente, lea constantemente y esfuércese y párese y sacúdase, pero oblíguese a hacerlo. El crecimiento muchas veces para nosotros es obligarnos a crecer. Es de verdad decidir hoy, no, hoy voy a leer
Así no sean 5 o 10 capítulos diarios, porque a veces también comete uno ese error de manera religiosa. Yo lo hice alguna vez, y que si no leía 15 capítulos diarios estaba en la inmunda. Y empecé a juzgar a mis amigos de la iglesia porque no lo hacían. Entonces me creía más espiritual por eso. Pero no, o sea, es realmente sentarnos y obligarnos a que voy a leer la palabra de Dios. Así no le ponga tiempo, pero que voy a sentarme y algo tengo que aprender hoy. Y a veces puede que no aprendamos nada, ¿no? Porque ahorita por lo menos hay un fenómeno que también lo encontramos por ahí, no me acuerdo si lo anotamos. Espérenme, lo busco. Nuestro cerebro busca solo una gratificación sostenida. Eso pasa mucho en las redes sociales. Usted entra a una red social y me pasa a mí. Yo si por ejemplo veo un devocional, así sean mis predicadores favoritos, pero si yo veo que ese video tarda más de 6 o 7 minutos, pasan por ahí 5 y yo ya lo paso. Porque uno está buscando la respuesta más rápida. Uno no quiere esforzarse a escuchar de pronto un mensaje completo, una prédica, ¿no? Sino uno quiere que de una vez le digan a uno la conclusión y la reflexión. Y eso nos está pasando constantemente, y es lo que también nos está volviendo perezosos. Y a veces creemos que somos más espirituales simplemente porque nuestras redes sociales están llenas de contenido cristiano, y eso está bien, pero lo queremos reemplazar por la lectura de la palabra de Dios y por nuestra vida devocional. En Jeremías hay una cita que me gusta mucho como para hablar del tema, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Alguien sabe a qué se refiere esa cita o qué son las cisternas? No son las cisternas del baño. Empecemos por ahí. Dicen que me han dejado a mí fuente de agua viva. Eso habla como de esa agua naciente, que es agua que fluye constantemente. Dicen, han dejado esas fuentes de aguas vivas, limpias, y han cavado para sí una cisterna. O sea, es como hacer un pozo para retener agua, pero ahí no se queda el agua que fluye, sino es agua estancada. Y el agua estancada pues tiende a quedarse sin vida y se vuelve agua sucia. Y en tiempos bíblicos, cuando no llovía, o eso incluso lo hacen en el campo, hacen ese tipo de pozos para recolectar agua, para regar las plantas. Y él pone el ejemplo, las cisternas de esa época. En el desierto habían muchísimas cisternas, o habían lugares donde no había agua viva y tenían que a veces tomar de ese tipo de agua sucia, llena de arena. Ahí podían encontrar basura, animales muertos que se acercaban a tratar de tomar esa agua. Y Dios reprende al pueblo diciéndole, me dejaron a mí la fuente de agua viva, la verdad, y han cavado para ustedes mismos cisternas rotas que no retienen agua. Y eso nos pasa a nosotros constantemente. Dejamos la verdad, dejamos las disciplinas que realmente son bíblicas y cavamos para nosotros mismos ese tipo de cisternas que no retienen agua, no tienen vida. Nunca nada de eso, nunca estar viendo, eso es bueno, no quiero que me malentienda, es bueno estarnos alimentando constantemente, escuchando prédicas, escuchando alabanza, adoración, eso es muy bueno. Pero si usted se llena constantemente solo de eso, sin tener una vida devocional, créame que no está creciendo. Eso es una cisterna rota. Porque es que usted cuando empieza a buscar contenido en internet, si no está teniendo una vida devocional diaria, usted es presa fácil de cualquier doctrina, de cualquier engaño. Si usted no lee, porque es que ahí está la verdad. Y usted sabe que en internet usted encuentra lo que sea. Y hoy en día eso es un peligro. Después de pandemia se empezó a ver mucho más. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen a un hermano que empezó a decir que ya no era necesario ir a la iglesia, porque en pandemia pues hacían reuniones virtuales, y pues yo ahora puedo sentarme en mi casa y ver un mensaje desde la casa. ¿Y cuántos dicen amén? No digan amén. No, hay que congregarnos. Hay que congregarnos. ¿Por qué? Y yo por lo menos dentro de mi círculo de amigos o conocidos que empezaron a tener ese tipo de comportamientos hace 2 o 3 años cuando estaba en pandemia, yo los veo hoy en día y la mayoría se totearon, dicen en Boyacá. O sea, se apartaron. Porque el riesgo de estar uno
de querer crecer de manera autónoma, solamente buscando en redes sociales, es que usted solamente va a escuchar lo que quiera escuchar. Entonces usted ve un predicador y ay, me bendice ese predicador, y lo veo todos los días, y solamente ve lo que usted quiere ver, lo que usted quiere escuchar. Y muchas veces cuando usted se congrega desde acá arriba, casi siempre nos dicen cosas que no queremos que nos digan. Esa es la diferencia de estarnos congregando. El contenido en redes sociales, ustedes saben cómo funciona eso del algoritmo, ¿no? Que usted empieza a ver un video y si usted lo vio más de tantos segundos, él ya sabe que a usted le gusta ese tipo de contenido y le empieza a votar siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y ahí usted se vuelve un raquítico espiritual, siempre viendo lo que quiere ver. Entonces, si usted es un amante del evangelio y la prosperidad y solo quiere buscar ese tipo de contenido, pues solo le vota eso y no. Pero si usted va a la palabra de Dios, ora y se deleita en ella, muchas veces se va a dar cuenta de que la mayoría de esas cosas que usted ve en internet no son así nomás como las dicen. Es un peligro creer que de esa manera podemos crecer. Ese no es el crecimiento. Ahí no vamos a encontrar el crecimiento, y ahí es cuando nosotros estamos cavando esas cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, mucho cuidado con eso. Congregarnos, realmente eso es un pilar de nuestra fe. Estar reunidos como hermanos, escuchando la palabra de Dios, adorando. Obviamente en casa también es bueno siempre nuestro altar familiar. Yo creo que no hay nada más bonito que eso, que también ser iglesia dentro de nuestros hogares. En la charla que nos dieron aquí de parejas hace unos días, me fascinó que ellos ponían el ejemplo de que cuando se sentaban a orar como hogar, que eran él y la esposa, cuando estaban solos, decían: la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y ellos tienen su tiempo devocional como pareja en casa, pero es necesario que también nos congreguemos. O sea, cuidado con eso, con ese tipo de cisternas rotas. Y yo creo que nos ha pasado, ¿no? Y yo creo que el pastor también lo ha notado, que ve que compartimos muchas cosas de internet y no está mal, pero ¿cuántos compartimos a veces lo que nos hablan acá? Y él ahora nos dice: tómenle una foto al versículo, tómenle una foto a la frase. Y muchos de nosotros no lo hacemos, porque nos gusta compartir, pues obviamente lo que nos gusta, y lo que no, pues no. Y ese siempre va a ser el riesgo de querer crecer de esa manera. ¿Amén o no amén? Entonces, ojo con las cisternas rotas. Ahora, ¿por qué nos cuesta tener deleite en la lectura? ¿Alguno de ustedes se deleita estudiando la palabra de Dios? ¿Le fascina, le sorprende? ¿Es de los que se sienta, pone una instrumental de fondo, una buena tacita de café y se pone a leer la palabra de Dios, y a veces tiene que limpiar las lágrimas de encima de las páginas porque siente que la palabra de Dios es viva, que le habla, que lo transforma, que lo confronta? ¿Se ha sentido eso? Eso es precioso, es maravilloso cuando uno siente que Dios, que el Espíritu Santo está ahí con uno y que le está a uno revelando la Escritura. Pero muchas veces no es así, como les decía. Por lo menos en mi caso, para darles un ejemplo práctico, yo soy de los que a mí me gusta mucho la adoración, pero entiendo que solamente adorar no es suficiente, como solamente leer no es suficiente, como solamente orar no es suficiente. Son 3 cosas que siempre tenemos que hacer: adorar, orar, leer y meditar la palabra de Dios. Eso siempre tiene que estar ahí. Y para mí lo que siempre como que me hace tener más sensibilidad y querer acercarme más a la presencia de Dios es la adoración. Entonces, mi esposa, por ejemplo, sabe, ya después de determinada hora, yo siempre cojo el control del televisor, pongo mi canción con la que me gusta empezar a orar, porque por lo menos yo soy de los que a mí me gusta una canción y le doy palo a esa canción durante un mes hasta que ya no la quiero volver a escuchar después de 1 o 2 meses. Y pongo mi canción, me pongo a caminar, me pongo a orar, me pongo a meditar en lo que hice mal durante el día, ¿no? Dice la palabra de Dios que en las noches me enseña mi conciencia. Entonces empiezo a pensar porque yo creo que muchas personas dicen que es que a veces no tienen por qué orar, y créanme que hay mucho por qué orar. Si usted empieza a dejar que
el Espíritu Santo le recuerde todas las embarradotas que hizo durante todo el día, ahí va, ahí ya tiene mucho para empezar a pedir perdón. Y a veces, si no tiene mucho por qué orar por lo que como yo les decía a los jóvenes, tómese la tarea de salir un día a montarse a Transmilenio y pasar por la Caracas y a mirar por la ventana, a ver tanta gente en la calle, a ver tanta necesidad. Y créanme que le van a dar ganas de orar cuando usted vea la realidad de cómo está el mundo. Entonces yo entro, pongo mi alabanza, oro un rato, después cojo la palabra de Dios, empiezo a meditar en ella, leo una parte, sigo orando, pongo otra canción y es un deleite. A veces quiero que yo ya cuando miro la hora, que ya son las 11:30 y mañana me toca levantarme a las 5, descuento la hora, las horas 11:30, 12:30, 1:30, no solo 5 horas, no, ya me toca acostar. Pero es realmente un deleite. Si usted junta esas tres cosas, no se va a hacer tan difícil. En cambio, a veces puede que usted llegue, ahorita que llegue cansado de la iglesia, a sentarse y usted dice voy a leer la Biblia y llega cansado, créame que a veces sí es difícil, pero no, ore, lea y adore. Si no quiere leer ese día, entonces empiece orando. Si no quiere orar, entonces empiece adorando. Si tiene ganas de leer, gloria a Dios que pueda empezar con la lectura. Pero si nos esforzamos, créanme que de esa manera va a dejar de ser a veces tan difícil y se va a empezar a volver un deleite nuestros tiempos con Dios. A veces no leemos la palabra de Dios simplemente porque nos confronta muy fuerte. No sé si ustedes han notado, todos estos días nos han estado hablando de ese tipo de cosas que están pasando actualmente. Dentro de la iglesia actual pasa eso. Y es verdad. Nos fascinamos o nos impresionamos de que la gente del mundo le gusta estar yendo a aquí a donde esas del San Gregorio Hernández, y que ir allí, que quieren conocer el futuro, que quieren saber, que quieren palabra, que quieren que me profetizan, que quieren que me digan, que quiero que me digan, que quiero que me digan, y nunca vamos acá. Los cristianos actualmente también inconscientemente nos estamos convirtiendo en lo mismo. Tenemos un tipo de fascinación solo por el futuro y queremos saber con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, si me voy a casar o no, si voy a ser rico o no, si tengo o no un ministerio, y queremos siempre estar como recibiendo palabra de alguien, de personas, y nunca queremos ir a la palabra de Dios. ¿Por qué pasa eso? A mí me gustó mucho que en Éxodo, vamos por favor a Éxodo 20:19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Eso habla de cuando estaba Moisés en el monte y veían que el monte temblaba y el pueblo realmente sentía miedo, y le decían a Moisés: háblanos tú, que no nos hable Dios porque nos da miedo, pues que nos muramos. Y me gustó una concordancia que encontré en Hebreos, por favor ahora vayan a Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El que sigue, por favor. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que la oyeron rogaron que no se les hablase más. El siguiente: porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Y a veces nosotros no podemos soportar lo que se nos ordena, ¿no? Porque la Biblia es muy literal en muchas cosas. Y eso también es parte de lo que pasa actualmente, ¿no? Nos gusta, nos fascina lo oculto. Entonces queremos siempre ir a buscarlo, y no está mal, ¿no? Lo profundo, lo que de pronto no quiere decir lo que aparentemente dice, sino que queremos revelación, 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 y olvidamos las cosas que están tan claras en la palabra de Dios. Y es como una manera en la que queremos omitir lo que sí podemos entender y que tal vez no hemos estado aplicando en nuestra vida. Porque díganme, ¿qué explicación teológica quieren oír de no mentirás, de no robarás? ¿Cierto que eso no necesita un estudio muy profundo para entender qué quiere decir? ¿O sí? Y ese tipo de cosas a veces no lo queremos leer, y nos pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel. Háblanos tú, Moisés, háblanos tú, háblame tú, un hombre
porque no puedo soportar lo que Dios me dice directamente, la verdad de frente, en la cara. A veces yo digo, no está mal, obviamente, siempre que estemos buscando ayuda o un consejo, claridad por alguna situación muy difícil que estemos pasando, pero créanme que si tenemos una vida de lectura constante y de meditación en la palabra de Dios, no daríamos mucho trabajo como ovejitas. Sería muy chévere eso, ¿no? Que ya todos fuéramos consejeros, que ya todos pudiéramos predicar, pero muchas veces no es así y queremos siempre correr a alguien porque ese alguien nos puede decir las cosas de una manera un poco más suave. La palabra de Dios es muy clara, contundente. Dice la Biblia que penetra hasta lo más profundo y inconscientemente, como les decía, nos pasa eso. Preferimos que nos hablen los hombres porque no podemos soportar lo que se nos ordena directamente. A mí alguna vez me pasó, estaba pasando por una situación un poco difícil, una relación con un amigo que había aprendido a querer durante mucho tiempo y tuvimos algunas diferencias. Y yo recuerdo que yo pasé varias semanas orando, pidiéndole al Señor que me dijera cómo iba a poder solucionar esa diferencia que teníamos y ese problema que se había formado de una cosa muy pequeña. Y escuché el Señor a través de la palabra que me decía, y como es Él, que a mí me divierte porque yo sé que Dios a veces es divertido y es como sarcástico con nosotros y como que nos dice, a ver, o sea, Él me decía, usted me está pidiendo una respuesta para algo que usted ya sabe que tiene que hacer. ¿Y cuál era la palabra? Poner la otra mejilla. Y a ninguno de nosotros nos gusta escuchar eso. Cuando tenemos de pronto alguna situación por resolver, queremos es ir a pedir un consejo de alguien que no sé cómo hacer esto, que no sé cómo hacer lo otro, cuando la palabra es clara, ¿no? Humilde, ponga la otra mejilla. Bienaventurado cuando lo persiguen injustamente, ¿no? La palabra es absolutamente clara para todo, para absolutamente todo. Y nosotros pues no la queremos escuchar de esa manera, no nos gusta. Y por eso también no la leemos. Yo creo que estoy siendo muy claro hoy, ¿no? Como les decía, hoy la palabra es más como a que nos hagamos realmente un autoexamen. Yo quiero es que lo que quiero lograr con esto es que realmente todos nosotros podamos redefinir lo que es la palabra de Dios para nosotros. Tenemos que redefinir lo que es la palabra de Dios para nosotros. No solamente tenerla abierta en los versículos que nos gustan y en los que no, porque eso pasa también. Yo a veces me gustan las citas bíblicas o leer los versículos que de pronto me benefician en algún momento específico de mi vida. Yo me acuerdo de ese tipo de conversaciones que escuchaba a veces en la iglesia, de que, por ejemplo, había alguna crisis entre algunos hermanos y la hermana declaraba palabra. Yo sé que usted me está mintiendo, hermana. Yo sé que eso es mentira y la palabra de Dios dice que todo va a salir a la luz. Y ahí sí declaraban citas bíblicas que siempre como que nos convengan de alguna u otra manera. Y eso tampoco se puede, porque es lo mismo que pasaba ahorita que les decía de las redes sociales. Solamente escucho lo que quiero escuchar, solamente me aprendo lo que me gusta, solamente me aprendo lo que creo que no me afecta, porque constantemente creemos que este libro es para predicarle a los demás. Y sí, pero no. Principalmente siempre es para atacarnos a nosotros. A mí un día el Señor me hablaba de esa promesa que siempre declaramos, ¿no? Que Isaías 55 dice que la palabra nunca vuelve vacía. Y la declaramos. Y no, yo puedo decir hoy, Señor, pues yo vi que los hermanos no estaban como tan receptivos, pero tu palabra nunca vuelve vacía. Y declaro eso. Y no es que sea necesariamente así, es que la palabra no vuelve vacía porque antes de exponerla ya tuvo que haber hecho algo. Es en el que está aquí arriba. Ya no volvió vacía, ya hizo algo. Y es que es más, no deberíamos predicar algo sin que eso que vamos a enseñar sea algo que ya como que nos ha atacado de manera directa y nos ha golpeado en el pecho y en el corazón. Por eso es que nunca vuelve vacía. No porque esperemos que vaya y haga allá entre ustedes, porque a mí eso no me compete. No, es porque a mí ya me tuvo que haber causado algo en el corazón. Entonces sígase haciendo ese autoexamen. Si realmente para usted la primera era
¿Qué es la palabra de Dios para usted? ¿Qué es realmente la palabra de Dios para usted? ¿Cree usted que ha cavado para sí mismo una cisterna o realmente está bebiendo de esa agua viva, como describía el Salmo 1, ¿no? Del árbol que está plantado a la orilla de las aguas, del agua viva, o es un helecho en un estanque de agua que ya está muerta y que está a punto de secarse. A veces es difícil. El título de la predicación hoy era Viviendo en la palabra de Dios. Como les decía, ¿cómo podemos vivir en la palabra de Dios? Alguien que me diga, ¿cómo vivimos en la palabra de Dios? Eso, ya. Ese era el mensaje de hoy, Jesús. Muchas gracias. Practicándola es la única manera. Como les decía, la Biblia es un libro tan profundo, pero también es tan práctico y tan sencillo que Jesús se tomó la tarea de dar mensajes que incluso muchos niños podían entender. Ahora nosotros no, ya lo podemos entender, porque para los tiempos que él predicó sí era difícil que los judíos lo entendieran, ¿no? Porque dice la Biblia que había un espíritu que los tenía velados, ¿no? Que no lo podían entender. A nosotros ese velo ya nos fue quitado. Nosotros podemos ver a cara descubierta la gloria de Dios y podemos entender la palabra de Dios. Y la manera sencilla de poder caminar en la palabra de Dios simplemente es practicándola diariamente, siempre haciéndose un autoexamen. Siempre que yo leo la palabra de Dios, que lo hablábamos también en jóvenes, a veces preguntamos por personajes bíblicos. Háblenme, digan ahí personajes bíblicos que se les vengan a la mente. Jeremías. Otra persona que me diga personajes bíblicos. Josué, David, Abraham, Salomón. Eso, Mateo, excelente, ¿no? Pero eso es chistoso que siempre pensamos es en los personajes buenos. ¿Quién me dijo Judas? ¿Quién me dijo Saúl? ¿Quién me dijo Caín? ¿Cierto que casi nunca tomamos en cuenta los personajes malos? Entre comillas, porque pues obviamente todos son malos, dice la Biblia, ¿no? Pero siempre tenemos en cuenta a David, tenemos en cuenta a Salomón, tenemos en cuenta a los evangelios, pero nunca tenemos en cuenta a Judas, como les decía, a Caín, a Jezabel, a algunos de esos reyes que se portaron tan mal, ¿cierto que no? A Barrabás, por ejemplo, siendo Barrabás el personaje que más nos representa a todos nosotros. Ese es el espejo de todos nosotros en el evangelio, Barrabás. Esos somos nosotros, los que estábamos condenados a muerte. Y como pasa en la película de la Pasión de Cristo, ¿no? Que el tipo no puede creer que lo hayan dejado libre. Y yo sé que de pronto lo han visto en internet, que él se convirtió, ¿no? Ese actor, que cuando vio los ojos de ese actor que hacía de Jesús, él dice que se llama Pedro algo, él se convirtió por el impacto que tuvo eso en su vida. Rara vez hablamos de ese tipo de personajes, porque rara vez tratamos de identificarnos con ellos, cuando la palabra de Dios principalmente es eso. Entonces, cuando vuelvan a leer, miren a Judas y párense y vean que ese es su reflejo. Es que él no está ahí simplemente por una historia, sino que también es mucho de lo que somos nosotros. Sedientos del dinero, ¿no? Porque ese fue su pecado, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de Judas? La avaricia. La avaricia. Y entonces ese lo pasamos por encima, ¿no? Y realmente casi nunca nos vemos reflejados en él. Y si nosotros leemos la palabra de Dios viendo las virtudes y los defectos de absolutamente todos, créanme que vamos a tener mucho para meditar. Porque es que solo el Señor es mi pastor, nada me falta. Pues sí, pero no, también todo lo demás está ahí porque es necesario que esté ahí. Es necesario que lo veamos. Por ejemplo, ¿no? A veces, ya termino con esto. Ahí tenemos al joven rico, ¿no? Todos conocemos la historia, ¿no? ¿En qué parte está? Creo que está en 3 evangelios de los 4. Yo aquí lo puse, no sé por qué puse Mateo 1:22. No, ese no es. Perdón, ayúdenme. ¿En qué parte, en cuál de los evangelios? Lucas 8. ¿Me ayudas, Ligia?
con, ¿ya lo encontraste? El joven rico. Que puse la que no era. Mateo 19. Ya mientras lo buscamos. Bueno, aquí dice que está en Marcos 10 del 17. Busquemos ese. Bueno, dice, leámoslo. Levantándose de allí, no, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántos hemos tratado de vernos en el reflejo del joven rico? ¿Alguno lo ha hecho? Pues no como rico, ¿no? Porque lástima, ¿no? Lástima que no lo somos para vernos en ese reflejo. Pero ¿qué tal si cambiamos ese de las posesiones y le ponemos como que el Señor me dijera a mí: Edwin, ¿qué tienes que hacer para heredar la vida eterna? Él me va a decir: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y va a dar todo el listado, pero al final va a poner uno como de que no mientas, o no chismees, honra a tu padre y a tu madre, perdona. Allá es diferente la cosa, ¿no? Porque yo creo que también Él es un reflejo de todos nosotros, pero con otro pecado diferente. No con el dinero, sino con un pecado distinto. ¿O no? Me gusta ver que como que hacen así. Entonces sí se están haciendo un pequeño autoexamen. Realmente la palabra de Dios es preciosa, maravillosa, pero tenemos que, como les decía, redefinir lo que es para nosotros. Entonces, dejemos de estar buscando siempre los personajes bonitos y empecemos a ver nuestro reflejo en aquellos personajes que de pronto no nos gustan mucho, y tal vez no te gustan mucho porque son tu reflejo. Así de sencillo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vivir la palabra de Dios, o cómo vamos a caminar en la palabra de Dios? Termino con esa cita bíblica. Simplemente haciendo lo que hizo que José, el padre de Jesús, pasara a la historia. Mateo 1:22. ¿Han visto cómo de José no se habla mucho en la Biblia, no? Primero, pues es el hombre al que aparentemente le ponen los cachos, que difícil que crea que cómo así, pero él creyó. Y ya después de eso se habla de él cuando Jesús se pierde en el templo, y de ahí para allá José desaparece de la escritura. No sabemos nada más de él, pero hay algo en esa cita bíblica. La de atrás, porfa. No, ¿qué pasa? Dios mío, espérenme. Si es Mateo 1:22. ¿24? No, pero no era esa cita. Denme, por favor, tenemos problemas técnicos. No sé por qué anoté la que no era. Y esa es la revelación de esta noche. Esa palabra que está ahí. ¿Cómo vamos a vivir en la palabra de Dios? Ya les digo cuál va a ser. Así ahí está, en Mateo. Sí, es Mateo del 1.
Mateo 1 del 20 al 24. Se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. El que sigue: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. En otra versión dice que simplemente José obedeció. Y por eso José quedó ya. Para mí eso es lo más importante que hizo José. Y por eso creo que todos nosotros lo podemos recordar hoy en día. Porque él no se sabe nada más. José simplemente obedeció. Usted simplemente lea la palabra de Dios, trate de ver su reflejo en esos personajes que usted nunca quiere ver y obedezca. Y así va a caminar usted en la palabra de Dios. Simplemente es obedecer. Y ya, eso es. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar.